qué? Porque sigue habiendo el problema del escándalo en la diócesis, ¿no? Y lo primero que hacen la instancia es querer tapar el escándalo. Uh-huh. Entonces no brindas una atención a la víctima como debería de ser, sino te preocupas porque no escale el conflicto a nivel diócesis, a nivel diocesal. Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola amigos, estamos en un episodio más de su programa Bajo llave. Hoy tendremos un tema muy interesante que es la pederastía clerical. Así nos vamos a presentar en este momento. Juan Pablo Reyes, Lilian Reyes y Felipe Monroy. Y María Eugenia Jiménez. Bueno, como les comentaba hace un momento, este es un programa muy especial. Vamos hablando de un tema muy delicado que ha afectado a miles de personas a nivel mundial, la pederastía clerical en la Iglesia Católica, que se han tomado algunas medidas, no las suficientes para las víctimas, pero aquí en México ha sido un país donde las víctimas aún no han alzado la voz. Hay muy pocas víctimas, muy poca atención, en este caso por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Sin embargo, hay algunos casos que han sido muy importantes, que los vamos a ver en este momento. Pero a ver, Felipe, tú coméntanos qué ha hecho la Iglesia Católica a nivel mundial. Bueno, el tema del abuso sexual ha madurado lentamente, pero creo que con cierta solidez en la Iglesia Católica a nivel primero institucional, legal, canónico y ya después pragmático, en donde quizá resbala todo. Cuando estallan los casos de abuso sexual en el mundo, pero muy particularmente en México y en Estados Unidos, la Iglesia Católica se ve enfrentada a un problema central. Sus clérigos han cometido estos ilícitos, pero además sus responsables o los responsables de estos clérigos han obrado de una manera en que estos criminales no han sido alcanzados por la justicia. Uh-huh. Es decir, hay doble delito. El delito de la comisión directa del abuso y el encubrimiento. El encubrimiento. Ahora, no en todos los países. ¿Y las omisiones? Sí, pero tiene que ver con el encubrimiento. Sí. Es decir, pero no en todos los países esto era un delito. En México, por ejemplo, cuando estallan las crisis del abuso clerical, no era un delito en México esta corresponsabilidad del abuso al no denunciar o no participar en las instituciones legales o al realizar cambios en los sacerdotes. Al encubrimiento en sí. El encubrimiento no era un delito. Pero, obviamente, esto ha ido madurando y ha ido creciendo. ¿Qué hace la Iglesia? Lo primero es transitar los casos de abuso que son denunciados a nivel eclesiástico, es decir, interno de la Iglesia. Tenían que pasar exclusivamente por la Congregación de la Doctrina de la Fe, y lo que hacen las últimas reformas es que los obispos tienen o deben tomar una potestad incluso un poco más autónoma para poderlo atender. ¿Qué decían los obispos al inicio de este conflicto o de toda esta crisis? Que ellos estaban atados de manos porque no tenían las herramientas canónicas para poder auxiliar a la ley en la persecución o en el señalamiento de los criminales. La ley, por supuesto, la ley de los hombres les dice: no me importan tus márgenes canónicos, tú tienes que responder ante estas denuncias por la comisión de delito y por el encubrimiento. La Iglesia Católica, a lo largo de estos años, esto han sido como 7 o 8 motus propios y cambios canónicos, ha preferido ir abriendo paso constantemente, en lo legal exclusivamente, a que la responsabilidad de los obispos sea aún mayor para poder atender estos casos. Es decir, si les compete a ellos, no tienen que pedir permiso a ningún otro lado. Y lo segundo es que las autoridades eclesiásticas están también invitadas y obligadas a participar con sus archivos propios en la investigación de los procesos. Esto en el papel, en lo práctico. El problema es en el deber ser. En el deber ser. En lo que y que ahí sigue habiendo un gran problema, la escucha a las víctimas, la atención a estos casos es todavía muy marginal,
y la definición real de lo que implica la justicia para las víctimas sigue siendo muy etérea. O es un pago de indemnización, que nadie va a estar, evidentemente del lado de la Iglesia nadie va a estar de acuerdo con las indemnizaciones, o la persecución de los criminales, digamos, compartida, ¿no? Que si las iglesias puedan actuar como policías en contra de sus propios ministros. Estos dos casos, o sea, estos dos temas siguen estando muy poco atendidos dentro de la iglesia. Todo lo demás está hecho, o al menos en el papel, pero ya en lo práctico es donde, insisto, se resbala estas situaciones. ¿Tú cómo ves esta situación, Liliana, aquí en México? Pues tomando en contexto lo que dijo Felipe, o sea, todo suena como muy bonito en estructura, de que sí se ha avanzado, pero ¿de qué nos sirve a veces tener una estructura? Porque se supone que ahora todas las diócesis tienen que contar con una oficina que atienda estos casos. Sabemos que todas las diócesis lo tienen por acción, o sea, incluso fuimos a una conferencia en donde nos dijeron todas las diócesis tienen, pero no hay una atención directa en la que tú puedas tener la confianza de ir, tocar la puerta y decir, oiga, vengo a denunciar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue habiendo el problema del escándalo en la diócesis, ¿no? Y lo primero que hacen la instancia es querer tapar el escándalo. Entonces no brindas una atención a la víctima como debería de ser, sino te preocupas porque no escale el conflicto a nivel diócesis, a nivel diocesal. O sea, siguen ejerciendo como una especie de tapadera. Judicialmente, Juan Pablo, ¿cómo lo ven? Creo que ha habido avances en el tema judicial, ¿no? Ahí también depende de cada fiscalía, porque también a veces se persigue a nivel local y a veces a nivel federal. Por ejemplo, ahorita está el caso de Antonio María Cabrera, legionario de Cristo, que está, pues ahorita tal cual en el banquillo de los acusados. Se ha promovido amparos, se han conseguido suspensiones para comenzar para dilatar un poquito los procesos. Es el gran conflicto que hay actualmente en el sistema judicial, ¿no? Que estos recursos, estas apelaciones, pues van alargando el juicio o las investigaciones. Contra Antonio María Cabrera se pedían ya 29 años de prisión. Sin embargo, el juez encargado en el Estado de México ha estado pues posponiendo la audiencia para presentar las pruebas. Entonces, como que en la justicia se ha dilatado mucho este tema. Tenemos el caso también de esta chica Joana Cruz de Atlacomulco. ¿Lo quieres comentar, Lilian? Mira, ahí no tengo yo mucho del detalle, si tú lo pudieras comentar mejor, pero lo que sé es que quisieron hablar con ellos como para ver lo de la reparación del daño también, ¿no? Que es otro Sí, esta Joana fue violada por 5 sacerdotes entre el 2015 y 2017. Ella presenta una denuncia en el 2019, ha sido una denuncia penal, pero hay sí un papel muy importante de una persona del seminario de Atlacomulco que la invita a que se presente la denuncia, le dice al obispo, en este caso Odilon, que deberían de presentar esta denuncia en contra de los sacerdotes. Hay un doble juego de la diócesis porque a la vez de que se presenta la denuncia, también los abogados de la diócesis le ofrecen a ella $1,000,000 por quedarse callada. Si se giran órdenes, eso está denunciado. Si se giran órdenes de aprehensión, hay 2 sacerdotes que se dieron a la fuga, solamente logran detener a uno, que era entonces el rector del seminario. Algunas violaciones en contra de Joana cuando era niña se hacen dentro del seminario, otras las hacen en algunos hoteles de la zona. Cuando ella denuncia, su familia empieza a recibir represalias también por la gente del mismo pueblo, ¿no? Sí, ese es un Entonces, problema. eso también es un problema grave para todos los denunciantes. Algunos enfrentan que la feligresía no les cree y no los quiere. Toda esa situación ha vivido Joana. Sin embargo, su expediente, que estaba en ESA un tiempo, después apenas se enteró que el año pasado fue trasladado ya a Saltillo. No le avisaron, tiene más de un año que el expediente no se había movido. La justificación era que tenían mucho atraso por el COVID. Eso de la pandemia dejó muchos expedientes atrasados, entonces el de ella pues se quedó ahí mucho tiempo. Hay una organización, Espes Viva, que la ha estado acompañando durante este proceso judicial y apenas se enteraron que el año pasado ya estaba en un juzgado de Saltillo.
es otro punto. Cuando de repente te enteras por alguna situación, tal vez por una nota periodística o algo así, te enteras de que, pues ya están en el juzgado o ya hay una denuncia que ya prosperó o ya se judicializó, y te enteras por medios de comunicación también, ¿no? Sí, entonces este camino para las víctimas también es un judicial, es un camino muy largo. Y no digamos en lo canónico, ¿no? Porque, a ver, Felipe, platícanos cómo es en lo canónico. No, en lo canónico, insisto, no existía, antes del 2006, 2007, no existía un procedimiento específico para atender a víctimas de abuso sexual clerical. No existía. Estaba básicamente a la libre determinación de cada obispo qué hacer. Y yo creo, y ahí es donde seguro debatiremos, los obispos sí en gran medida actúan encubriendo a criminales, punto, sí es cierto. Pero las razones que quizá los motivaban a encubrir a estos sacerdotes era a no crecer el escándalo, principalmente, y no tanto para proteger la institución eclesial, que sí, que ese es un problema, y esto afortunadamente tuvimos un papa que prefería que se atentara contra las instituciones y no las personas, pero el asunto es cuando se ventilan estos casos, se generan también estas circunstancias de discriminación o de afectación directa a las personas, incluso a los denunciantes, es decir, a las víctimas. Los pueblos, tratando de defender su identidad religiosa, pues son capaces de cualquier cosa. Y eso también yo creo que es un tema que se necesita equilibrar, ¿no? Entonces, a nivel canónico, la Iglesia lo que ha cambiado es hay ahora sí procedimientos para los cuales las víctimas deben buscar el auxilio primero en su pastor, en el obispo. El obispo debe integrar una investigación a través de su tribunal eclesiástico. El tribunal eclesiástico está obligado a no revelar más allá de lo necesario información, precisamente para que no se estigmatice ni a las víctimas ni a los presuntos criminales, porque pudieran en ese caso salir inocentes. Sí. No es una verdad absoluta. Y que están también ahora sí obligados a cooperar con las autoridades a abrir los archivos para las investigaciones. Ahí es donde está canónicamente. El asunto es que también a nivel legal, en el Estado mexicano, tenemos este problema. Ahorita Juan Pablo, con todo el nombre y hasta los dos apellidos, dice, Sustano está en este proceso. Y se supone que no podemos decirlo en los medios de comunicación, porque si llegara a salir inocente por las mañas o por las leyes o por la justicia que fuese, las otras personas tienen todo el derecho de demandarnos por difamación. Y esto es un principio muy importante, porque, por supuesto, a los criminales hay que perseguirlos de todas las maneras posibles, pero a los inocentes o a las personas que son acusadas necesitamos también garantizarles su presunción de inocencia. Y esto no suele suceder en el caso de las denuncias de abuso clerical. En el momento en que es denunciado, en ese momento parece que se necesita escandalizar de un punto en el que esa persona no pueda volver a reclamar su inocencia. Sí. Y ese también es un tema muy complejo. Yo creo que no solo en México, sino en todas partes. Sí, pero aquí los obispos juegan un papel muy importante, porque yo recuerdo el caso de un sacerdote recién llegó el cardenal Carlos Aguiarretes aquí a la Arquidiócesis de México, en conferencia de prensa, anunció que habían entregado a la justicia a un sacerdote que estaba acusado de abuso sexual. Sí. Se le da el seguimiento, se investiga y resulta pues que no era cierto, que era una denuncia en falsa. Sí. Lograron investigar cómo había estado toda la situación, pero el mismo cardenal que públicamente dijo que se había entregado a la justicia a este sacerdote que estaba en tal iglesia en la colonia Buenos Aires, que bueno, nunca lo reivindica, nunca supimos que fue declarado inocente, o sea, públicamente no se hizo afectado psicológicamente el sacerdote, y es que ese recluido a una iglesia olvidada ahí. Dices, pero es el mismo cardenal que hizo pública la detención, nunca lo reivindicó. Claro. O sea, pues también es responsabilidad del obispo. Porque
yo creo que es lícitamente estar a favor de las víctimas, yo creo que sí, por supuesto, a los denunciantes. Pero les cuento una anécdota. Cuando denunciaron a Roberto Rivera por encubrimiento no solamente del caso de Nicolás Aguilar, histórico y además paradigmático de la historia de este país, también la organización norteamericana de la red, el SNAP, la red de sobrevivientes de abusos clericales, denuncia a la Iglesia mexicana de más de 80 casos de sacerdotes criminales acusados de violación, etcétera, en México. En la Ciudad de México solamente, acusan a Roberto por esto. En ese entonces yo trabajaba para la Oficina de Comunicación Social del Arzobispado de México y me tocó hacer lo que así todos los periodistas no hicieron. No verificaron que esa información fuese real. O sea, ellos denunciaron más de 80 sacerdotes en México de abuso sexual, sacerdotes de la Arquidiócesis de México. La mitad de esos sacerdotes ni siquiera existía. 8, 9, 10 ya estaban muertos desde los años 80 y ni siquiera las denuncias respondían a esos años. O sea, habían violado a gente 20 años después de muerta. Ningún periodista hizo esa investigación y eso también es un tema que cuestiona, porque por supuesto hay que estar del lado de los denunciantes, de las víctimas, pero cuando la realidad evidencia que hay acusaciones en falso o afectaciones a personas inocentes, pues ya los medios tampoco publicaron absolutamente nada de eso. Pero esa información no la dio a conocer la Arquidiócesis. O sea, también es sí la dio a conocer. Que eran falsos los nombres y eso. Yo no, la verdad, no la recuerdo. Yo tampoco no lo recuerdo. Y además creo que sí sigue habiendo un vacío en cuanto a estas cuestiones informativas. Vaya, muchas veces nos hemos enfrentado a ir a conferencias de prensa en las que cuestionamos estos temas, en las que sabemos de temas recientes y ellos no quieren darnos números, en que entendemos que sí hay que guardar cierta secrecía, pero ellos mismos no te quieren proporcionar estadísticas, números, qué casos se han resuelto, qué casos... Algunos sí las tienen. Mira, yo les voy a recordar una entrevista que le hice al nuncio Franco Coppola en septiembre del 2021. Él ya tenía 5 años aquí en México. Este nuncio sí abiertamente se enfrentó a varios obispos por estas denuncias de abusos sexuales. Él en la entrevista me dijo que había 328 sacerdotes denunciados por abusos. De estos, 134 habían sido culpables y que ya habían sido dimitidos, ¿no? 119 se encontraban en proceso, en curso del proceso. Ahora, 60, y que ahí habría que interpretar esto, había sido de un abuso de tipo leve, o sea que nada más habían abusado de una persona y que se les había sometido a una terapia psicológica para resolver si seguían o no seguían en el sacerdocio. O sea, todavía a estas alturas se les está dando este tipo de terapias para ver si pueden seguir o no en el sacerdocio, pese a que ya habían cometido un delito. Porque los otros 134 culpables eran seriales, o sea, tenían más de una víctima, ¿no? Y de estos, 15 pues habían sido inocentes, que era el 5% de lo que él dice. Pero la verdad, él también en la entrevista me confió que no todos los obispos estaban muy dispuestos a apoyar todos estos cambios anunciados por el Papa Francisco. Eso es cierto. Ahí también comentó lo que dice esta Lilian, de estas comisiones de protección al menor. No todas las diócesis las tienen. Todavía hay algunas diócesis que no las tienen. Pero aparte de eso, en muchas de las diócesis hay sacerdotes y las víctimas no confían en estos sacerdotes para presentar la denuncia. Además, algunas psicólogas o psicoanalistas que se integran, que puede ser el caso de Joana, la terapia que le estaba pagando la diócesis de Atlacomulco, la misma Joana lo señala. La psicoanalista le estaba diciendo que ella tenía la culpa de haber provocado a los sacerdotes por la forma como se vestía una niña de 12 años. Una revictimización. O sea, revictimización por parte de la misma iglesia. O sea, todavía la que le dicen, tú eres la culpable, pero te vamos a dar $1,000,000 si no denuncias. ¿Por qué? Porque se aprovechaban de la situación económica vulnerable, que es generalmente lo que pasa a las víctimas. Asisten a las iglesias porque están como monaguillos, porque les dan algún beneficio. En este caso, la mamá de Joana trabajaba en el seminario.
¿no? Por eso Johanna estaba en el seminario. Era una persona vulnerable, que no tenía papá, que la mamá mantenía a los 3 hijos, pues aprovechan de toda esta situación. Pero hasta la fecha, por ejemplo, los obispos no dan datos. Cuando estuvo Monseñor Rogelio Cabrera frente de la SEN, en 2019, él dice que nada más hay 157 casos denunciados y que bueno, ya le corresponde a los obispos mantener las cifras porque no le reportan al episcopado mexicano estas cifras. Así es. Que porque cada diócesis es autónoma, entonces a los únicos que le pueden reportar ese anuncio. Después de Franco Coppola, la anunciatura ha estado cerrada, incluso hay víctimas que yo conozco que han recurrido a la anunciatura. Cuando estaba el nuncio Franco Coppola, las recibía, por lo menos atendía las demandas. Este nuncio no. Este nuncio es Spiteri y les ha cerrado las puertas a las víctimas. Sí. Y a los medios. Bueno, también a los medios. Y a los medios. Entonces, el caso de México, pues es un caso muy grave porque realmente pueden haber comisiones nacionales de protección al menor, pero no sabemos qué están haciendo. Sin duda. Y doy un caso, un tema más. Como bien dices, o sea, cada obispo es autónomo en su jurisdicción, porque al final de cuentas esa es la figura canónica. Por supuesto que coparticipan en una conferencia episcopal, pero de manera fraterna y animada, por eso no es vinculante lo que decida la conferencia sobre todas las diócesis. Pero, y yo creo que ahí sí hay que hacer una acotación interesante. El propio Rogelio Cabrera, durante su presidencia como líder de la Conferencia del Episcopado Mexicano, motiva a la reestructuración de los estatutos de la SEM, precisamente para que, entre muchos otros cambios, uno de los cambios es que sí puede haber algunas decisiones vinculantes de la SEM para todas las diócesis. Y esto le cayó no tan en gracia a muchos de ellos. Sí. Ahora, hay que considerar, las iglesias de las diócesis en México son de lo más variopintas del mundo. Hay diócesis, Guadalajara, Monterrey, México, Puebla, Morelia, Jalapa, que tienen muchos recursos para hacer cosas interesantes. Pero hay otras. Huejutla, Tuxtla, San Andrés Tuxtla. La de Tlacomulco, simplemente. La misma de Tlacomulco, que, como ya lo hemos dicho varias veces, aunque está en la famosa sede del poder político del Grupo Tlacomulco, en realidad tenía muy pocas capacidades económicas como iglesia. Entonces, sí también se ven enfrentadas a eso y que y aunque los obligaron al final a tener su comité diocesano de atención a víctimas y de prevención de la pederastia, en realidad no tienen los recursos para poderlas realizar. Y las víctimas pues, no tienen a dónde acudir. Y esto genera otro problema. A quienes acuden, y yo creo que sí tendrían que acudir, es a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y con tristeza lo digo, no ha sido ni por la vía judicial civil, ni por la canónica, como se les ha atendido, sino a través del escándalo que podemos hacer los medios. Pero mira, hay un caso muy importante de unas religiosas que denunciaron en Tuxtla Gutiérrez. En ese momento, Tuxtla Gutiérrez, el obispo ya muy enfermo, lo que hace es pedir ayuda a la Arquidiócesis de México. De aquí le mandan al canonista encargado del caso de estas religiosas que denunciaron abuso sexual tanto de su fundador de la congregación como de la superiora. ¿Qué es lo que hace Monseñor Romero? Asiste, entrevista a las religiosas y las intimida, las hostiga, habla de una, mal de otra, mira, esta es así, no le hagas caso, a esta le vamos a ofrecer dinero. Buscaron a la más vulnerable. Les ofrecieron dinero para que retiraran sus denuncias. Y esto demuestra que no es la primera vez que pasa. No, o sea, yo creo que es un modus operandi de intimidación. Es un operador no es el primer caso. Externo de otra diócesis, como dices, no tienen los recursos, no tienen un equipo preparado. Piden ayuda. ¿Y qué es lo que hace esta persona? A una de ellas la acusó también las amenazaron de que las iban a acusar legalmente si seguían en este proceso, ¿no? Por difamación, que en el estado de Chiapas investigaron, ese delito no existe. Pero mientras entre la gente, las religiosas no saben si existe o no existe, las intimidan, las están obligando a que retiren las denuncias, como pasó en el caso de Johanna, y como ha pasado en muchos casos, porque aquí en México, al menos yo solamente recuerdo 3 casos que ha habido una reparación del daño. Un caso de un seminarista en
en Piedras Negras, El que el rector del Ujú. seminario que abusó está en la cárcel todavía y que además andan buscando sacarlo libre por la edad, que siga cumpliendo en su casa la condena. El caso del lasallista de aquí de la Ciudad de México, ese caso, y hay otro caso en Michoacán. Entonces, cuando se confirma la culpabilidad es la sanción penal y obviamente carcelaria al delincuente, la reparación económica del daño a la víctima. No siempre se da. No, pero digo lo ideal. Sí, lo El ideal, la reparación económica de la víctima y la atención psicológica que necesita, ¿no? O sea, toda esta parte. Después de la denuncia, el denunciado resulta inocente, ¿qué tipos de circunstancias deberían suceder? ¿O qué tipos de alcances de reivindicación, que luego tampoco suceden, deberían suceder? O sea, debería ser algo público. O sea, creo que ¿O México, legal también? Pero eso es donde te digo que es el obispo, la diócesis, porque hace poco hubo un comunicado O sea, la reivindicación. de una diócesis diciendo que el sacerdote pues era inocente ante estos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se ha comprobado, es lo que te digo, los obispos son los mismos encargados de hacerlo. Claro. Si no lo hacen, como en el caso aquí de la Arquidiócesis de México, sus razones tendrá haber tenido el arzobispo Aguiar en ese entonces de no haber hecho público, La pues que reivindicación. no reivindicarlo, porque él fue el que dio el anuncio. Y Y creo que denunciar es a un los mal- acusadores, o sea, de falso testimonio. O sea, también eso cabe. Sí, dentro sí, de la sí, posibilidad. sí, se Es un puede proceso que llevar a veces por los ahí. sacerdotes ya no lo quieren seguir. Y una reparación también. Y una Perjurio, ¿no? reparación. Más bien. Sí. Es perjurio. Pero creo que aquí en México en general hay un mal extendido sobre el tema de las reivindicaciones cuando se declaran inocentes. O sea, como que nos gusta mucho el escándalo inicial, y no hay un seguimiento hasta que se dicta una sentencia, por ejemplo, en estos casos, absolutoria, ¿no? Sí. O de inocencia. Y estas sentencias, pues no se conocen. O El escándalo inicial, o se relativizan porque dicen, Se difunde por se todos apoyaron lados. con el Poder Judicial y Y- entonces, y- aunque sea culpable, pues lo... hubo complicidad ahí, Claro. ¿no? Exacto, y creo que es un mal extendido aquí en México. Por eso las diócesis lo que han Y hecho... también como periodistas también creo que es un... Sí, es un- las diócesis lo que han hecho durante muchos un mal. años son los arreglos en oscurito, lo siguen Sí. haciendo, ¿no? Ah, Claro. sí, Sobre sí, todo sí, cuando sí, es sí. gente vulnerable, de escasos de recursos, en zonas muy marginales. Y otro tema que ya lo había comentado un poco Felipe, pues son esas del cubrimiento de los obispos, ¿no? Hay una organización de Estados Unidos que denunció en el 2024 que había 15 obispos acusados de encubrimiento. Ujú. Sí. El mismo anuncio Franco Coppola reconoció que había 8. Pero de eso ya no supimos más. O sea, estos casos... Sí, se no se llega hasta el final. No, además yo conozco el caso de una víctima que falleció, que había denunciado ya a 2 obispos. Una pregunta que yo le hice al anuncio Franco Coppola era, ¿qué iba a pasar si la víctima ya había fallecido? Él dijo que no, que los casos en la Santa Sede pues seguían investigándose en la Comisión de la Doctrina de la Fe. Pero pues eso hace 4 años la víctima que falleció. Sí. Ya no supimos más, incluso ya los obispos ahorita ya son eméritos. Ese es el asunto. Lo primero, o sea, la Santa Sede sí cambia sus reglas como para que no prescriban los delitos, lo cual es a veces bastante Es positivo. interesante. Pero al mismo tiempo, el tema del encubrimiento, y cuando hablamos de encubrimiento es un obispo, al tener noticia de un escándalo que se está gestando, de una denuncia de alguna víctima sobre uno de sus ministros, él prefiere, en lugar de atender la queja de la víctima o la presunta víctima, lo que prefiere es encapsular al sacerdote, ¿no? Ya sea lo cambia de parroquia o lo protege o lo manda fuera incluso del país. Esto en algunas congregaciones religiosas es muy realizado porque tienen extra jurisdicción nacional. Y este encubrimiento es difícil al final de decir dónde se comete el ilícito, ¿no? Es decir, si un obispo mueve a un sacerdote que está siendo acusado de un abuso en una parroquia y lo mueve a otra parroquia, allí comete el ilícito y pasa lo mismo que estamos platicando las últimas veces. Desde el punto de vista penal, quizá no sea un delito,
dentro del punto de vista canónico, igual y sí, pero entonces cuando queremos llegar hasta el fondo de la justicia, ¿qué tipo de justicia estamos buscando? Si es justicia canónica o si es justicia penal. Yo creo que las dos, pero la justicia canónica, como bien dice Juan Pablo, muchas veces no sabemos en qué termina. El caso, por ejemplo, del arzobispo ya hoy emérito de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, que fue denunciado por 5 de sus sacerdotes por intentar encubrir a uno de sus sacerdotes. Y esto tuvo que pasar a tribunales eclesiásticos que no fueran fuera de Oaxaca para que se revisara y para que se determinara. ¿Qué fue lo que determinó la Santa Sede? Tampoco se sabe, porque en efecto, pues dicen... No, sí, en una parte sí se sabe, porque a esos 5 obispos, también el obispo lo desconoció, los dio de baja como ministros de culto, por el simple hecho de haber apoyado la denuncia y en contra de ese sacerdote que dicen que violó a más de 100 niños indígenas en Oaxaca. Entonces, ahí también el obispo jugó un papel muy importante, porque por apoyar a este delincuente, violador de niños, no apoyó a 5 sacerdotes que presentaron la denuncia y que además apoyó para que los redujeran a su estado clerical. Y ellos tuvieron que defenderse también canónicamente. ¿Y la Santa Sede qué decidió? Siguen siendo sacerdotes algunos. Pero tuvieron que llevar su defensa. Claro. Bueno, porque el mismo obispo estaba en contra de los denunciantes, de los sacerdotes denunciantes, protegiendo al pederasta, ¿no? Te retiro, ¿no? Sí, al final tristemente sigue siendo una cuestión también política. O sea, si acallan las denuncias de las víctimas es porque no quieren que se manche el trabajo que están haciendo en sus diócesis. Entonces termina siendo también una cuestión más política que una cuestión de fe, de vocación, ¿no? De justicia, exactamente. Y Maru, yo creo que antes de terminar este programa, ¿a dónde pueden acudir las víctimas a hacer estas denuncias donde sí a lo mejor puedan ser escuchados si es que en su diócesis no los atendieron de manera directa? Pues es que las denuncias si las quieren presentar, hay 2 vías, la legal y la canónica. Hay muchas víctimas que no quieren saber nada de la iglesia, entonces no presentan la denuncia ante las diócesis porque se enfrentan a este tipo de encubrimientos, ¿no? Y la legal, solamente que no prescribe el delito. Aunque ahorita en México ya se quitó lo de la prescriptibilidad del delito, ¿no? Que eso es muy bueno para las víctimas, porque entonces las víctimas pueden empezar y alzar la voz. Pero necesitan también tener pues abogados que los acompañen, ¿no? Y desgraciadamente para tener abogados pues hay que tener dinero, ¿no? Pero hay algunas asociaciones o... Hay algunas asociaciones que les pueden dar algún asesoría penal y también una asesoría, y terapia psicológica, ¿no? Hay pocas asociaciones en México, si acaso una que yo conozco que es Espes Viva, pero está llevando algunos casos ya, ¿no? Y también pues se necesitan abogados y todas esas organizaciones también necesitan dinero para seguir este caso, ¿no? Entonces las víctimas prácticamente pues están desamparadas porque los procesos legales son muy largos. Bueno, y también te enfrentas a que muchos obispos son amigos del fiscal, le meten mano, no quieren que se sepa, entonces por eso llega a estas negociaciones en oscurito con las víctimas, ¿no? A ofrecerles dinero y ofrecerles terapia. Pues yo sí recomiendo fuertemente que se hagan las 2 denuncias. Es decir, yo sé que es complicado y es difícil confiar en instituciones, digamos, penales o jurídicas que puedan estar en contubernio con los liderazgos episcopales, y es también difícil confiar en las instituciones clericales que suelen tener escondrijos también canónicos difíciles. Pero yo creo que lo principal es alzar la voz y ser muy consecuentes en esos procesos. Por supuesto, son delicados, son complejos, se involucra la vida de las personas, no solamente de las víctimas, sino evidentemente de muchas otras personas en el proceso, y yo creo que por eso se necesitan atender con mucha claridad. Lo peor que puede pasar es que queden o en el escándalo mediático exclusivamente, que no se sigan los procedimientos, o peor, como bien lo dice Maru, que queden en estos acuerdos en lo oscurito, simulados, y en donde, pues sí, no solamente las víctimas son revictimizadas, sino también la sociedad en general y por supuesto los feligreses quedan a expensas de esa práctica cotidiana.
Yo lo que veo aquí, que lo peor que está pasando es que a todos estos delincuentes pederastas, la iglesia nos los avienta a la sociedad. O sea, ellos los dimiten como sacerdotes, la verdad. Si ya prescribió el delito, bueno, no se sigue, o si la víctima no tuvo oportunidad de seguirlo, el delito por la vía penal, pues nos los avientan, ¿no? Ahí les van, ¿no? Ya, y para mí, yo ya no soy responsable. O sea, ¿Por qué no establecen algo para darles un seguimiento? A ver, ¿a dónde se van? ¿Dónde van a estar trabajando? Y eso debería de ser algo de la mano con el gobierno, ¿no? Estás recibiendo a los violadores de niños. Si ya los escuchaste, ¿qué tipo de pues es precisamente, que tener como para investigar? Es exactamente el problema que tenemos. A estos delincuentes, violadores de niños, no nos están aventando a la sociedad y arréglense como puedan, ¿eh? No hay responsabilidad. O sea, el obispo tendría que ser como una especie de policía siguiendo a todas las personas que ya ni siquiera pertenecen a la organización. Porque no Una tienen un política centro, social. ¿no? Unos centros de atención como las casas que social, desaparecieron, ¿no? En coordinación con el gobierno. No, pero estás diciendo del criminal. O sea, el criminal que ya está en manos de la sociedad, juzgarlo, encarcelarlo o lo que sea. ¿Qué pudiera hacer la iglesia? O sea, pegar carteles con su foto. No, pues lo que te digo, hacer? pues es que hay que buscar, a ellos tienen que buscar, junto con el Estado, pues tienen que buscar una forma de darle seguimiento. Una especie de reinserción social. Pues sí, porque ¿qué haces? O sea, generalmente estos sacerdotes lo único que saben hacer es dar clases, y los hemos visto. Sí, Muchos por supuesto. sacerdotes de estos los encontramos dando clases en colegios porque los apapachan sus amigos, porque las religiosas los quieren mucho, y les están poniendo de nuevo a los niños ahí. ¿Y cuántos casos en México no hemos tenido de estos? Bueno, y de ahí la que importancia- reinciden. Sí, y de ahí la importancia en que las autoridades federales registren claramente a los ministros de culto, porque ahí sí puede haber esta vinculación interesante entre el poder político y el poder eclesiástico, el que sea, para darle seguimiento. Y la Pero Ciudad de si México cada tiene quien- su registro de agresores sexuales, ¿no? pero si cada Sí. quien puede decir, yo me considero un pastor y no necesito de las fuerzas del Estado para legitimar mi actitud o mis acciones, pues ahí también que pudiera ser el Estado frente a alguien que solamente hace la mano y dice soy ministro de culto. Si no está formalmente registrado ante las instituciones políticas conducentes. Pues hay mucho trabajo que hacer todavía en este tema, ¿no? No nada más es que las víctimas hacen la voz. Sí. Sino a mí sí me preocupa, la verdad, esta salida de los sacerdotes y pues ahí les van, hagan con ellos lo que quieran, ¿no? Pues ahí está, Es una tarea. Una tarea Una interesante. tarea pendiente. pendiente. Además complicadísimo, porque Es muy insisto, compleja. o sea, por supuesto que pues, la sociedad somos todos, y ahí también hay creyentes, por supuesto, pero que institucionalmente una organización religiosa tenga o pudiera generar algún tipo de facultad para seguir sancionando. No, pero no se trata de sancionarlos. No, o sea, o de mostrar o de apuntar o señalar a personas que ni siquiera tengan que ver con ellos o que ya no tienen que ver con ellos, me preocupa un poco. Yo creo que sí tiene que haber alguna estrategia para que se haga un seguimiento puntual, como sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, aunque cumplan sus condenas, sí están muy bien ubicados los agresores sexuales y se les da un seguimiento de qué están haciendo o qué no están haciendo. Pero eso no es responsabilidad de la iglesia. No es responsabilidad de la iglesia, pero es responsabilidad del Estado, y aquí se podría hacer Sí. en coordinación con la iglesia. No lo Aquí sé. se podría hacer. Prefiero que sea el Estado. Sí, yo también preferiría que sea el Estado. Pero Es que a fin de cuentas, Podría ser. complejo. Digo, es una propuesta, digo. Sí, Porque la iglesia tendría que proporcionar los nombres. Cuando no son Sí. cuando no se han llevado los casos no, eso legales sí, eso sí. ante la justicia, porque digo, por la falta de dinero, por la Sí, falta o sea, de una la transparencia. asesoría, pues Eso ya no es sí. una transparencia. Y ahora sí A están lo mejor, obligados. sí. Ahora sí están obligados. Antes no, ahora sí están obligados a abrir sus archivos y decir es fulanito y de dónde viene y de dónde está. ¿Y qué pasó con él? Sí. Y que además yo creo que sigue habiendo una deuda con las víctimas de agresiones sexuales, porque a veces las condenas son muy laxas. Entonces sí se da esta cuestión de que puedan reincidir. A veces la justicia se limita a 3, 5 años y hasta ahí se quedó, y en 3 y 5 años puedes volver a ser un depredador sexual. Entonces a lo mejor también habría que analizar penas más duras para los agresores sexuales. Puede ser. Pues también y eso le corresponde al Estado tener sanciones más duras al respecto. Que de hecho,
En medio de todo este procedimiento, el Estado también tipificó diferenciar el abuso sexual por parte de ministros que de cualquier otro tipo de ciudadano. De Sí, hecho, como las una cargas- condena mayor. Ahí está diferenciado y es, Sí. y es discriminatorio en el sentido quizá positivo, pero un ministro de culto sí tiene, o sea, tiene una sanción mayor por violar a una persona que un padre de familia o un profesor de escuela. O un empleador, un empresario o un lo que sea. Eso sí tiene un diferenciador. Y la pregunta es, ¿qué más pudiera salir? Yo creo que sí, en tema de prevención, todo el camino es posible. Bueno, pues Bueno, pues ya le dejamos la tarea al Estado y a las diócesis a que manden sus listas, sí, que se haga este listado de depredadores sexuales. Sin duda alguna, yo creo Sí. que sí. Tristemente, pero sí tiene que ser necesario. Pues bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio de Bajo Llave. Creo que, pues bueno, mi conclusión sería, yo confío en la nueva generación de obispos que va llegando. Yo no mucho. ¿No? pues no. Vamos a ver. Qué bueno que confíes. Confío en la nueva generación de obispos y creo que uno de los grandes pendientes, aparte de este listado, es la reparación del daño. Porque pasan lustros y no se concreta la reparación del daño, entre juicios para reducir la cantidad de dinero, otro juicio para aumentar la cantidad de dinero. Pasan años y no se concreta. Y se mueren los sacerdotes, ¿no? En el caso de Jesús Romero Colín de aquí O la las arquidiócesis de víctimas. Primada, O las víctimas. detuvieron a su agresor, lo metieron al reclusorio Oriente y en el COVID, le da COVID y se muere. La arquidiócesis pues ya no quiso responsabilizarse de ninguna reparación del daño, Sí. porque ya había dimitido al sacerdote. Bueno, yo me quedo con la conclusión de que más espacios para que tengan las víctimas escucha, pero que sea una atención eficaz para las víctimas. O sea, no solo ir y que intenten acallar su declaración, sino que de verdad se les dé un correcto seguimiento a la denuncia. Pues yo invitaría a que se hagan las denuncias, sobre todo pues penales, porque la verdad es que una denuncia ante la iglesia no tarda años y lo único que pueden hacer es dimitir al sacerdote. Pues nada más, quisiéramos que los torturaran, por supuesto, cosas así. Sí, quisiéramos que pagaran por todo el Sí. daño que Es el acaban con la asunto. vida de las víctimas, Nada más ¿no? que siempre en estos casos hay que ponderar a qué justo pondríamos a castigar también a los culpables, ¿no? Y esto genera también monstruitos en la iglesia y en el Estado. Pero bueno, pues nos despedimos. Nos esperamos en la siguiente emisión, en el siguiente episodio de Bajo Llave. Síguenos en redes sociales. Y mándenos sus opiniones. Comentarios. Sale, nos vemos. Chao. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.